que se está lanzando la cuarta edición del programa Gestores de Cambio, ¿no? A través de Evidencia Escuela de Gestores, ¿no? Que es una institución que está comprometida con la formación de líderes para una administración pública de excelencia en el Perú, y se está anunciando la cuarta edición de este programa Gestores de Cambio. Y vamos a conversar precisamente con la autora Paola Bustamante, directora de Evidencia Escuela de Gestores, en su momento ha sido ministra de Estado. Qué gusto saludar a la autora Paola, muy amable, gracias. Active su audio, por favor. No la sintió. Ahí, por favor. Disculpen, sí, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Qué gusto saludarla como siempre. En primer lugar, me gustaría, antes de comentar esta cuarta edición del programa Gestores del Cambio, que nos comente cuáles han sido los resultados alcanzados por Videncia Escuela de Gestores en sus tres anteriores ediciones. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el programa Gestores de Cambio es un programa que tiene como objetivo contribuir, ¿sí?, al proceso de fortalecimiento de capacidades en los diferentes departamentos de nuestro país. Comenzamos en la primera edición a fines del año 2021 con 300 becas en 8 departamentos del Perú. En este momento ya hemos asignado 900 becas en 23 departamentos de nuestro país, excepto Lima y Callao. Tenemos ya 600 egresados. De esos 600 egresados ex becarios, tenemos la información de parte de ellos que muchos han mejorado su perfil profesional, obviamente su currículum para poder acceder a mejores oportunidades laborales. Hemos tenido autoridades locales, hemos tenido consejeros regionales, también regidores de municipalidades, pero sobre todo yo diría que una ansia por comprender la gestión pública, por sumar al desarrollo de sus provincias, sus distritos, sus regiones, ¿sí? Y en ese marco, pues de esos, los 600 becarios que ya culminaron satisfactoriamente el programa Gestores de Cambio, tenemos más de 420 becarios que se han incorporado a la red de gestores, que es una red nacional de gestión pública que tenemos además para vincularlos con el mercado laboral, para continuar fortaleciendo capacidades, en algunos casos acompañar los procesos que están desarrollando, presentándose a postulaciones, presentándose a concursos nacionales e internacionales, y eso nos llena de satisfacción. Actualmente tenemos un programa en curso con 300 becarios a nivel nacional, y esta, como usted ha señalado, es la cuarta edición a la que apostamos seguir contribuyendo a este fortalecimiento con los dos cursos que nosotros ponemos a disposición, el de gestión pública descentralizada y el de economía para no economistas. Eso es interesante, ¿no? Usted está a cargo, tenemos entendido, del curso de gestión pública descentralizada. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los ejes que se trabajan en este curso de gestión pública descentralizada? Bueno, en primer lugar, en el curso de gestión pública descentralizada apuntamos a dar un marco general sobre cómo influye la política en las decisiones de política pública en nuestro país. Es bien interesante identificar, por ejemplo, qué sucede en la política nacional y cuáles son esos derroteros que da la política nacional para la toma de decisiones diariamente a nivel de la gestión pública, sea a nivel del gobierno local, el provincial, el regional o el nacional. También tenemos una inmersión a los conceptos básicos de economía. Muchas veces se piensa que en la gestión pública solamente los economistas deben manejar la economía. No, lo que trabajamos son principios básicos de economía en este módulo inicial de fundamentos, ¿sí?, de la gestión pública. Es el primer módulo básico. Luego entramos ya a un módulo para definir cómo se trabajan y se toman decisiones respecto a qué políticas públicas priorizar e implementar. Y luego el proceso de implementación, donde entramos directamente con sistemas administrativos, hacemos un zoom en la planificación, en el presupuesto participativo, en la inversión pública, en los abastecimientos, en lo que es recursos humanos, y luego ya avanzamos con todo el proceso de habilidades blandas. Entramos a todo lo que implica la economía del comportamiento, la negociación y la gestión de la conflictividad social. Entramos a mirar también lo que implica el liderazgo, el trabajo en equipo, y finalmente tenemos un taller integrador. Entonces, como ustedes pueden ver, son 4 módulos
por los cuales nuestros participantes, nuestros becarios, pasan desde lo más general para terminar en la aplicación de la política pública, pasando además por habilidades blandas. Eso nos permite además tener la posibilidad de contar con docentes de primer nivel, tanto formados en universidades nacionales como en el extranjero, pero sobre todo, como lo dice nuestro eslogan, gestores formando gestores. Tenemos a nuestros profesionales y exfuncionarios públicos o funcionarios actualmente que forman parte de la plana docente. Por ejemplo, Milton Bongese, Luis Miguel Castilla, está Yaneri Boyer, que ha sido docente, ha sido directora de Servir. Se encuentra actualmente Luis Alonso Robas, que es actual vicecontralor de la República para todo lo que implica gestión regional y local. Entonces tenemos en los diferentes cursos a profesionales que han hecho gestión pública al más alto nivel, que pueden interactuar y que interactúan en estas clases sincrónicas, que son como lo que estamos llevando en este momento, que son en vivo, las clases virtuales, y pueden tener contacto no solamente entre participantes de diferentes puntos del país, sino también con los docentes que desarrollan las clases. Ahora, ¿cuál es el impacto que se ha logrado? ¿Cuál es, digamos, el elemento central que ha cambiado y ha empoderado con conocimientos, habilidades, y esto permite el mejoramiento, sobre todo de quienes están en el sector público? Bueno, hemos identificado a través de los procesos de evaluación que quienes ingresan con conocimientos, claro que sí, de gestión pública, porque muchos han trabajado de alguna manera directa o indirectamente con la gestión pública. Sin embargo, cuando terminan el programa, ellos declaran, señalan, ¿no?, que han mejorado sus conocimientos, sus habilidades y que están poniendo en práctica esos conocimientos. ¿Y cómo lo vemos realmente? El impacto lo vemos en su propia gestión, en la mejora del trabajo que desarrollan y también en la mejora de oportunidades laborales a través de concursos. Tenemos participantes que trabajaban al interior de nuestro país y luego con el certificado que hemos emitido de 90 horas, porque son 90 horas las que dictamos la clase durante 4 meses, han podido acceder a trabajos en otros departamentos del país o también en diferentes entidades públicas aquí en la capital. Entonces vemos que el impacto tiene un primer impacto en la mejora de su nivel profesional y técnico, y el segundo en su contribución, porque uno primero tiene que mejorar para luego brindar mejor calidad de servicio, y vemos que nuestros alumnos, porque además hacemos seguimiento, están en mejores condiciones laborales. Es un proceso, obviamente, de los 600 becarios. Nosotros tenemos alrededor de 420 en la red de gestores y es de a quienes además hacemos seguimiento posterior, conociendo un poco cómo va su hoja de vida y cómo van mejorando profesionalmente. Ustedes desarrollan estos cursos a nivel nacional, excepto Lima y Callao, ¿no? Lo están escuchando en distintos puntos del país, doctora Bustamante. Quienes estén interesados en postular, ¿qué pasos tienen que seguir? Sí, lo primero es señalar que el concurso de las becas son primero becas 100% financiadas, es decir, ningún participante tiene que pagar absolutamente nada. Lo que tiene que invertir es su tiempo en entrar a la página web de Gestores de Cambio. Ahí ustedes van a encontrar un cuadradito que dice darle clic para postular. Ustedes le dan clic y van a encontrar la oferta de los dos cursos. El curso de gestión pública descentralizada, que como bien hemos descrito lo tengo a mi cargo, pero también un curso importantísimo, señor Hernández, que es el curso de economía para no economistas. Yo creo que uno de los temas a los que muchos le tememos, los que no hemos estudiado economía, ni ciencias económicas, ni carreras afines, es que qué difícil son los números, cuando en realidad la economía en el mundo es la que permite tomar decisiones. Entonces, creamos este curso de economía para no economistas que dirige Luis Miguel Castilla y que tiene como objetivo que a los ciudadanos profesionales, técnicos, tenemos muchos alumnos periodistas que participan porque la idea es conocer cómo funciona la economía en nuestro país, para qué sirve, de tal manera que eso contribuya también a fortalecer su perfil profesional, sus conocimientos. Tenemos, por ejemplo, he estado en Ayacucho hace 2 días
y me encontré con los alumnos de gestores, porque además cada vez que dictamos el curso viajamos a cada uno de los departamentos a dictar conferencias y conocernos de manera presencial, y me decían quienes estaban llevando el curso de economía para no economistas, funcionarios del sector público, que les estaba sirviendo muchísimo para entender cómo funciona la economía en nuestro país y cómo la economía influye en la toma de decisiones de políticas públicas, en las decisiones de gestión pública, hoy que tenemos además todo un reto de mejora de desarrollo económico en nuestro país. Entonces, los interesados a cualquiera de estos dos cursos necesitamos su inversión de tiempo. 4 meses durante 90 horas, que son 2 horas a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves de 6 a 9 de la noche, identificar, decir, me comprometo, postular qué requisitos necesitas. Primero, haber estudiado una carrera técnica o universitaria, tener el certificado o título de carrera técnica, pedagógica, tecnológica, o de ser bachiller o licenciado. En segundo lugar, haber trabajado durante un año, acreditar experiencia laboral durante un año. No tienes que estar trabajando hoy día, no tiene que ser un año continuo, puede ser discontinuo. Lo importante es que acredites haber estado trabajando durante un año en diferentes entidades, pública, privada, no hay ningún problema, es experiencia laboral de un año. Lo tercero, que para nosotros también es importante, es que vivas o trabajes en alguno de estos 23 departamentos, no Lima, no Callao. Lo cuarto es elaborar un ensayo, un documento, ¿sí? Un reporte, un documento, un informe de 3 páginas, máximo 1000 palabras. 1000 palabras en las que van a identificar ustedes un problema que aqueja a su localidad, a su distrito, a su región. Vemos, por ejemplo, quienes nos están escuchando en el sur de nuestro país, que hay una serie de preocupaciones vinculadas, por ejemplo, con la anemia, con la desnutrición, con la falta de agua, con el acceso a servicios, de repente con el manejo de residuos sólidos, con la contaminación ambiental. ¿Y qué es lo que ustedes proponen? Además de identificar el problema público, ¿cuáles son los 1, 2 o 3 propuestas que ustedes tienen para mejorar el problema que existe? Y eso forma parte del expediente, lo envían, tienen como plazo máximo hasta el 1 de noviembre. No podemos recibir después de esa fecha. Ya tenemos postulantes. Mencionar que ya se están presentando desde los primeros días de postulación, pero todavía quedan aproximadamente unos 12 días, más o menos 12, 13 días para que puedan presentarse. Así que los esperamos en Gestores de Cambio. Ahí van a encontrar en la página web de Gestores de Cambio los requisitos que acabo de señalar y el link de postulación. No esperen para último momento, háganlo con tiempo y ustedes van a recibir un correo confirmando su inscripción, y como reitero, es absolutamente gratuito. Lo que sí les pedimos es compromiso real para que una vez ganada la beca se dediquen esos 4 meses, 2 veces a la semana, digamos, de manera plena, para poder llevar y desarrollar el programa. Van a hacer todo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y además van a tener toda la información, las presentaciones, la bibliografía y toda los videos de las clases grabadas para que las puedan ver nuevamente en una plataforma que tenemos de Moodle, que es muy fácil de utilizar y que no necesitan tener conocimiento previo para manejar. Así que los esperamos en Gestores de Cambio. No se olviden, el plazo vence el 1 de noviembre. Estamos dialogando con la autora Paola Bustamante, ella es directora de Gestores de Cambio de Vidensa Consultores. Permítame formularle 2 preguntas finales, ¿no? Usted participó en el reciente Perumín 36, ¿no? En el tema de desarrollo territorial, ¿no? Y uno de los principales temas, sin lugar a dudas, y la principal preocupación ha sido cómo destrabamos proyectos, ¿no? Porque está preocupando la caída en las inversiones en el Perú y en especial las inversiones mineras. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué no podemos destrabar proyectos? Usted ha trabajado muy de cerca estos temas. Bueno, y yo creo que en primer lugar, si hablamos de inversión privada de gran escala, es decir, gran minería, mediana y gran minería, vemos que las inversiones están paralizadas por el contexto en nuestro país, ¿sí? En primer lugar, uno de los temas que levantan los empresarios es la seguridad jurídica y la inestabilidad y la estabilidad política. Son 2 factores que gatillan
y generan una confianza en el país. Por lo tanto, vemos que todavía la inversión privada está a la expectativa de cómo vamos a continuar con entrar a un proceso de estabilidad en nuestro país, de estabilidad política. Sabemos que en el Perú hay mucha inestabilidad desde hace muchísimo tiempo, no es reciente. Sin embargo, en este último tiempo se ha agudizado. Por lo tanto, se requiere mayor estabilidad política. Y lo segundo es la estabilidad jurídica. Si bien es cierto, la presidenta Boluarte y sus ministros en diferentes eventos, como lo hizo en Perumín, tanto el premier como el ministro de Energía y Minas manifestaron que iban a respetar el marco legal, el marco normativo, la seguridad en las inversiones. Vemos que no solamente depende del gobierno nacional, sino también cómo se presentan los gobiernos locales. Hay mensajes de diferentes autoridades que no solo son en el gobierno nacional, de desconocer los contratos que se han firmado con inversión privada. Por lo tanto, eso hace que, en primer lugar, evalúen un poco mejor los inversionistas si vienen a Perú o no. Y eso, evidentemente, señor Hernández, tiene un impacto muy grande en nuestro país. El impacto está vinculado a que si no tenemos inversión privada, no tenemos mayores ingresos en la caja fiscal por pago de impuestos. Todos sabemos que nuestro país tiene un 75% en promedio de informalidad, por lo tanto ese 75% no paga impuestos. Entonces, no, la caja fiscal se mantiene con los impuestos del 25% de peruanos más la inversión privada. Por lo tanto, si no hay inversión privada, no hay pago de impuestos. Si no hay pago de impuestos, no tenemos recursos para mejorar la inversión pública. Y ahora entro al destrabe de la inversión pública. Tenemos una serie de marco normativo que todavía está pendiente de revisar. Hay una serie de trámites que están paralizando, no por el trámite mismo, sino por el tiempo que demora el trámite. Y yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Yo creo que hay normas que están bien dadas en nuestro país para garantizar que efectivamente la inversión privada cumpla con el marco normativo, por ejemplo, en todo lo que corresponde al estudio de impacto ambiental, si hablamos de temas mineros. Sin embargo, el problema está en que no hay una articulación, no hay una mirada integral, pero sobre todo toma demasiado tiempo. Cualquier inversión privada o pública que se tiene que hacer para construir, por ejemplo, un hospital o para trazar y sacar adelante una vía, por ejemplo, para el transporte público, requiere una serie de estudios, entre ellos estudios de impacto ambiental, la viabilidad social, y lo que está demorando es eso, el que se den las autorizaciones, el que finalmente los ministerios, los gobiernos regionales o los gobiernos locales den las autorizaciones. ¿Sí? Y ahí entramos a un tercer tema, señor Hernández, que es lamentable, el hecho de la corrupción que se está generalizando en muchas partes de nuestro país. Yo no hablo que todos los servidores o funcionarios sean corruptos, no. He trabajado 23 años de mi vida en el sector público y he conocido a miles de servidores y funcionarios públicos honestos y correctos. Sin embargo, sí es cierto que también existen servidores y funcionarios corruptos, lo estamos viendo todos los días. Entonces, demoran el trámite para recibir el pago de la coima. Y por lo tanto, eso hace que hay un impacto directo también en trabar los proyectos de inversión, tanto privada como pública. Entonces, no avanza. Y el cuarto tema está vinculado con los cambios de gestión y de quienes se rodean las autoridades, alcaldes, alcaldesas, gobernadores o gobernadoras. En principio, por el trabajo que desarrollamos desde Evidencia Escuela de Gestores y desde Propuestas del Bicentenario, estamos trabajando muy cercanamente a muchos gobiernos regionales y locales y nos damos cuenta que hay un esfuerzo de determinados gobiernos regionales a través de sus gobernadores que buscan tener el mejor capital humano, las mejores profesionales para poder sacar adelante la gestión. Pero también podemos evidenciar que no necesariamente tienen, en otro caso, a otros funcionarios o servidores que puedan efectivamente desarrollar su labor
idóneamente porque no conocen, porque es la primera vez que llegan al sector público. Y si bien es cierto, hay que dar oportunidad a nuevas generaciones, creemos que la oportunidad no es dándole cargos directivos, sino comenzando desde abajo, como muchos de nosotros comenzamos aprendiendo el día a día y con ello sacar adelante una gestión. Entonces vemos que hay una serie de factores, tanto de formación, de competencias y habilidades para los profesionales. Y ahí, señor Hernández, mencionarle que estamos haciendo un trabajo cercano con las universidades nacionales. Miguel Castilla ha estado hace 2 semanas en Cusco participando en la clausura del curso de introducción a la gestión pública para catedráticos, porque creemos que la universidad, sobre todo la Universidad Nacional, tiene un rol central en formar profesionales con ética, ¿sí? Trabajando de manera transparente y con competencias y habilidades para que sean quienes vayan a trabajar Así es. en el gobierno regional, en las municipalidades. Estos programas que nosotros estamos dando como gestores de cambio en alianza con el Instituto Bicentenario del Grupo Credit Corp, en realidad en algún momento entendería yo que ya no deberían de darse porque la universidad debería agarrar ese liderazgo, de decir, formo profesionales buenos, tanto para el sector privado como para el Así sector es. público. Entonces creo que acá hay un reto enorme, señor Hernández, de trabajar todavía, mejorar competencias y habilidades a nivel nacional. No solamente hablamos de regiones, sino también del gobierno nacional actualmente. Cuando hablamos de gestión y hablamos de diálogo, permítame una pregunta final, ¿no? Tenemos entendido, doctora Bustamante, que mañana usted va a participar en EXCON 2023, que es organizado por CAPECO, la Cámara Peruana de Comercio. Va a formar parte, tenemos entendido, de un distinguido panel, de un foro para analizar justamente una experiencia social exitosa, ¿no? Dentro de las negociaciones colectivas en los últimos 20 años en el Perú, entre CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Coméntenos, por favor, por qué es importante esa experiencia. Bueno, yo lo que podría mencionar ahora, teniendo en cuenta que mañana va a ser la presentación, es que las experiencias que nosotros podamos dar a conocer entre sector privado y, por ejemplo, en este caso, mirar la relación entre trabajadores y empleadores es importante. Pero yo creo que es importante también poner sobre la mesa la importancia de la escucha y la tolerancia para tener un diálogo real. Creo que en nuestro país, y lo venimos diciendo hace un buen tiempo, cada día somos menos tolerantes, cada día somos menos receptivos a quien piensa distinto. Y el ejemplo que vamos a ver efectivamente mañana implica que son posturas distintas. Evidentemente, cuando un empleador plantea condiciones laborales, está parado desde el lado de las zapatillas del empleador, y obviamente los trabajadores desde la mirada de quien presta los servicios en la empresa, por ejemplo. Entonces, la única manera de llegar a acuerdos o a consensos está vinculada con entender la posición del otro, no solamente atender mi posición como trabajador o mi posición como empleador, o mi posición como empresario privado y mi posición como poblador o comunero de una comunidad, por ejemplo, hablábamos de minería, sino cómo tratamos de dar un paso más y entender qué es lo que pasa en la mirada y qué visión tiene la otra persona con las que nos estamos sentando a dialogar. Yo entiendo que ese es un proceso complejo y no es menor. El diálogo y los consensos no se llegan en un día ni en 3 cafés. Muchas veces toman 6 meses, un año y hasta más. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que generar es confianza entre las partes. No estar desconfiando de si yo digo una cosa, el otro lo va a usar en mi contra. Y yo creo que eso es parte de un proceso al cual personalmente he tenido la oportunidad ya hace más de 10 años trabajar con diferentes entornos en el sector público, tener que dialogar y llegar a acuerdos con organizaciones sociales de base, por ejemplo, desde mi trabajo de hace más de 10 años en el PRONA, ¿no? Llegar a tomar acuerdos, por ejemplo, con los sindicatos que nos tocó lidiar
en su momento y dialogar y llegar a acuerdos cuando se decidió el cierre del PRONA en el año 2012, también en todo lo que es la conflictividad y minería, y ahora mañana efectivamente comentando en el panel con quien voy a tener el honor de participar también después de las presentaciones, por ejemplo con Marisol Perestello, quien va a estar también en la mesa, y vamos a poder compartir esta experiencia desde nuestra mirada, desde donde hemos trabajado el tema de diálogo y consensos para poder analizar este excelente ejemplo que tenemos y que deberíamos cada vez apuntar en el país a dar a conocer buenos ejemplos de tolerancia, de consenso, de diálogo que permitan llegar a buenos arreglos para la paz social, y creo que es lo que más necesita el país ahora. No solamente juntarnos entre quienes pensamos igual, sino más bien sentarnos a conversar entre quienes pensamos distinto para ver si encontramos posiciones conjuntas que permitan sacar a nuestro país de la situación en la que nos encontramos. Doctora Paula Bustamante, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, éxito, muy Muchísimas amable. gracias, señor Hernández. Gracias y buenos días. Hasta Buen luego. día. Conversamos con la doctora Paula Bustamante, directora de Vidonza Escuela de Gestores. En su momento ha sido ministra de Estado.